Bueno, para esta fase de los ejercicios que vamos a trabajar en la utilización de la herramienta Solver en la propuesta de dietas balanceadas para rumiantes, tenemos aquí el reto que es hacer una propuesta para una ternera de 40 kilogramos de peso vivo y que incrementa 700 gramos diarios de peso. ¿De dónde salieron esos incrementos? Esos incrementos salieron de, ¿qué es? Cuando nosotros hicimos el ejercicio de del Taurus Webs, allí fuimos consignando unos incrementos de peso de tal manera que las terneras ya estuvieran para servicio en la edad de 15 meses. Entonces, para que haya esa edad de que alcancen el peso a esa edad, requerimos que ellas estén ganando 700 gramos, por lo menos 700 gramos diarios de incremento de peso. Entonces, vamos a las tablas FEDNA, que es la Fundación de Investigación de Nutrición Animal, y las tablas FEDNA, ahí tengo, tiene diferentes, FEDNA, esto es otro cuento, FEDNA. Entonces, aquí me faltaba la E, FEDNA. Esta sí es la Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal. Eso quiere decir FEDNA. Ingreso al sitio web de FEDNA. Ahí tengo diferentes capítulos. Y dentro de esos capítulos voy aquí a la opción Normas FEDNA para formulación de piensos o balanceados. Entonces, si yo le doy allí clic, me muestra las diferentes tablas. Dentro de esas tablas tengo una que es necesidades nutricionales para rumiantes de recría y la otra que es necesidades nutricionales para rumiantes leche. Entonces, y otra para necesidades nutricionales para rumiantes de ceba. Voy a iniciar con terneras, como estamos iniciando con ternera de 40 kilogramos. Si nosotros le abrimos la tabla, me va a socializar pues diferentes contenidos en literatura, pero de una vez me voy a ir a los condensados de la información que aparecen en las tablas. Entonces, aquí me dice que más o menos por ahí en la 11, tengo en la página 10, tendría ya las fases de lactancia artificial. Bueno, voy revisando. Y aquí en la página 16 estoy la tabla número 1. Le recuerdo que cuando nosotros hicimos el ejercicio en Tauros Web de crecimiento, desarrollo y hasta 2 o 3 lactancias que hicimos para ganado de leche especializado,
Cuando iniciamos y se hacen los respectivos incrementos de peso, me dice lo siguiente. Esta información que ellos consignan en esta tabla número 1 hace referencia a diferentes ganancias de peso con terneras de 40 kilogramos que incrementan. Aquí está 200, 400, 600 gramos diarios de incremento. No encuentro todavía los 700 gramos que voy a trabajar, pero en la opción B, allí sí encuentro la ganancia diaria de 700 gramos para terneras de un peso vivo de 40 kilogramos que estarían ingiriendo ingesta en materia seca de un lacto reemplazador de 700 gramos o 0,7 kilogramos y que están ingiriendo en materia seca un concentrado kilogramos diarios de 0,15 kilogramos, o sea, 150 gramos. Estos datos de aquí fue los que yo tomé de referencia porque se acercan a los intereses que tengo que haya un incremento de 700 gramos día de peso vivo. Voy aquí al Excel y aquí ya tengo esa información que ingieren en materia seca 700 gramos de un lacto reemplazador y que ingieren 150 gramos de un balanceado. Bueno, esto lo hago con el propósito de determinar cuáles son los requerimientos nutricionales para esas terneras de esos 40 kilogramos de peso, obteniendo al final que estas terneras requieren en el día 0,2 kilogramos de materia seca, de proteína. O sea, requiere que se les suministre 200 gramos y que se les suministre 3,7 megacalorías de energía metabolizable por animal por día. Esto se me convierte a mí en el paso número 1, que son los requerimientos nutricionales. La energía del lacto reemplazador dice que es 4,6 y que la proteína del lacto reemplazador es 25%. Esos dos datos salen de la tabla porque el ensayo que hacen los señores dice que las terneras ingieren en materia seca de un 3,2 megacalorías de energía metabolizable por kilogramo y 18% de proteína bruta en base seca, ingestión de un pienso, ingestión de un balanceado. Y que eh, de esa fórmula, de ese balanceado, estoy en la opción B, una forma, digamos, agresiva o intensiva para que gane es el suministro de 700 gramos día de lacto reemplazador, que ya están allá, y que ese lacto reemplazador tiene una composición de 25% de proteína bruta y 4,6 megacalorías de energía metabolizable. Entonces, aquí tengo 4,6 de megacalorías de energía metabolizable y tengo proteína de el 25%. El balanceado que ellos utilizan y que le dan de esos 150 gramos, ese balanceado hace referencia a la composición química de balanceado de 3,2
megacalorías de energía metabolizable por kilogramo y 18% de proteína bruta. Entonces, lo mismo acá, balanceado, ingieres, ingieres 150 gramos, proteína del 18% y energía metabolizable en megacalorías 3.2. Con con esta información que está en porcentajes, yo puedo estimar en términos absolutos, ya en números, en gramos en este caso, proteína que ingiere el animal día. Por cuenta de el lacto reemplazador va a ser de 0.180, 0.175 según acá, ¿no? Entonces, este valor sale de la siguiente manera. Voy a calcular la proteína que está aportando ese lacto reemplazador. Según esa ingesta y esa concentración de proteína, la proteína que está aportando ese lacto reemplazador va a ser igual a la cantidad de materia seca que consume, que es de 0.7 kilogramos, por la concentración proteica que tiene ese lacto reemplazador, que es de 25%. Enter. Y ahí ya tengo el valor, me lo aproxima a 0.18 kilogramos, o sea, 180 gramos que aporta el lacto reemplazador. La energía que aporta ese lacto reemplazador, esa va a ser igual también a la cantidad de lacto reemplazador que allá le suministran multiplicado por esa concentración que tiene ese lacto reemplazador, que es 4.6 megacalorías por kilogramo de lacto reemplazador, enter, y ese aporte es de 3.22 megacalorías de energía metabolizable. Eso para el lacto reemplazador. Como ingieres 0.15 kilogramos de balanceado, que tiene una composición del 18% de proteína y 3.2 de energía metabolizable, entonces voy a estimar por parte de ese balanceado cuánto proteína está aportando. Y lo que está aportando en proteína es lo siguiente. Entonces, el aporte en proteína por concepto del balanceado va a ser igual a la cantidad de ingesta de ese balanceado multiplicado por su concentración proteica, que es el 18. Y ahí tengo 0.03, o sea, 30 gramos que aporta de proteína el balanceado. Y la energía que está aportando, esta también va a ser igual a los 150 gramos de balanceado que está consumiendo por la concentración energética que tiene ese balanceado. Esto sumado, tanto la proteína del lacto reemplazador como del balanceado, me da que ese día la ternera de 40 kilos, para que incremente 700 gramos de peso diario, necesita que en su alimentación se le suministre 0.2, o sea, 200 gramos de proteína y 3.7 de energía metabolizable. Esto se me convierte en el requisito número 1, en el paso número 1, que es paso número 1, que es determinar lo requerido
Requerimientos nutricionales de la ternera de 40 kilogramos de peso vivo que incrementa 700 gramos por día. Incrementa eso de peso. Entonces, 1, determinar. Ah, no, ahí estaba bien. Más arriba estaba ya. Bueno, entonces aquí está ya el paso número 1. Lo subrayamos aquí. Y ya la hemos determinado. Entonces debe consumir 200 gramos diarios y 3.7 megacalorías de energía metabolizable. Aportes nutricionales. Entonces vamos a comparar con lo que se realiza usualmente en nuestras ganaderías para poder establecer el balance. Aportes nutricionales de las diferentes materias primas. Bueno, entonces, usualmente pues nosotros tenemos que, en nuestro medio, uno a veces llega y encuentra fincas donde le suministran a las terneras 4 litros de leche diario y otros dicen, no, yo le suministro 6 litros de leche y en algunas ocasiones otros dicen, no, yo le suministro 8 litros de leche. Y uno se queda pensando, bueno, ¿quién de estos señores está haciendo como las cosas de la manera más recomendada? O el de 4 o el de 6 o el de 8. Bueno, entonces, como lo que em, vamos a mirar es cuál de estos suministros me va a permitir a mí incrementar 700 gramos diarios de peso. Entonces voy a las tablas FEDNA y me dice que aquí en el recuadro B, que terneras de peso vivo de 40 kilos para que tengan una ganancia diaria de 700 gramos, deben hacer una ingesta en materia seca. Allá pues utilizan el lacto reemplazador, nosotros utilizamos la leche común y corriente de 700 gramos diarios de leche en materia seca y ella utilizan 0.15 kilogramos diarios de ese balanceado. Entonces, lo llevamos a nuestra realidad y para que se esté suministrando eh, en materia seca, para que se esté suministrando los 700 gramos, se debe suministrar 6 litros de leche. O sea que si yo suministro 6 litros de leche con unos sólidos totales de 12.5 de la leche, entonces puedo estimar aquí cuál es
pues para que nos dé la recomendación que nos dan allá de que tiene que ser 700 gramos de materia seca que ellos utilizan del lacto reemplazador. Entonces esto va a ser igual a la cantidad de leche multiplicado por su sólidos totales, que yo lo estimé en 12,5. Y eso me da que estarían consumiendo 750 gramos de envase seca de leche. Y el balanceado que ellos hacen el consumo, ese balanceado sería de nodriza, que según los que los, según la casa comercial que es finca, me dice lo siguiente. Ah, bueno, aquí tengo la proteína, la composición de la leche. La voy a resaltar aquí. Que luego la paso a materia seca y que luego hago los cálculos para estimarle la energía. Bueno, entonces, esa leche tiene esta composición en proteína, lactosa, grasa y ceniza. Y ese balanceado, que es ese balanceado nodriza, balanceado nodriza de la casa comercial Finca, en su etiqueta manifiesta lo siguiente. Manifiesta que tiene una proteína del 20%, tiene 3% de grasa, 9% de fibra, ceniza un 10%. Hasta ahí nos da los datos. El balanceado nos da únicamente en la etiqueta estos datos. Y se le estimó los datos faltantes realizando la sumatoria de estos componentes nutricionales que sumó un total de 42%. ¿Cómo se espera que es que total 42%? La diferencia para el 100, porque esto es en 100 hay 20 de proteína, en 100 hay 3 de grasa, en 100 hay 9 de fibra y en 100 hay 9, hay ceniza 10. De tal manera que estos componentes suman que en 100 hay 42. El resto, ese 58 que falta para el 100, se considera que son los carbohidratos solubles como almidones que tiene esa materia prima. Con esos datos se le estimó al balanceado que la energía que aporta es de 2,7 megacalorías por energía metabolizable. ¿Cómo se hizo eso? Multiplicando cada uno de los componentes nutricionales por su factor equivalente en energía. Proteína por 4, grasa por 9, carbohidratos por 4, se llevó esto a 100, pero como no lo vamos a trabajar por 100 gramos, sino por kilo, entonces lo llevamos a kilos y nos dio 3,990 kilocalorías de energía digestible, que con un aprovechamiento del 80% nos da
2.7 megacalorías de energía metabolizable. Eso como para contextualizar sobre estos aportes nutricionales de las materias primas. Entonces, la materia prima leche nos está aportando por cada uno de 1 kilo de materia seca, ya le tenemos aquí estimado, y el balanceado por cada, de aquí, el balanceado por cada de proteína, de la leche, por cada kilo de materia seca me está aportando 25% en proteína. Este aquí lo voy a quitar, porque solamente este es aportes de la materia prima. Me está aportando 4.07 megacalorías cada kilo de materia seca de leche. La cantidad de sólidos totales que tiene esa leche, dije que era de 12.5%, de tal manera que la diferencia, que es humedad, me daría a mí el 87.5%. 87 punto. Bueno, estoy en aportes nutricionales. El balanceado, ¿qué me aporta? El balanceado en 1 kilogramo de materia seca me aporta 20% de proteína y me aporta 3 megacalorías de energía metabolizable por kilogramo. Aquí lo voy a quitar y este también lo voy a quitar. Ese balanceado tiene una humedad, si tiene 87% de materia parcialmente seca para que me dé 100, tiene una humedad, como lo dice la etiqueta, del 13%. Esto es lo que me está aportando el balanceado. Estoy en aportes nutricionales de las materias primas. Bueno, después de los aportes nutricionales, siempre nosotros trabajamos lo que son las restricciones nutricionales. Entonces me voy a copiar todo el paso número 2, copiar, y lo voy a llevar aquí, pegar al paso número 3, que me habla de restricciones. Esas restricciones pueden ser nutricionales. Bueno, este es el paso número 3. Cuando hablo de restricciones nutricionales, van a haber unos máximos para las materias primas y unos mínimos para las materias primas. Los máximos los voy a colorear con una tonalidad rojiza.
máximo para leche y máximo para leche y y mínimos, máximo para leche y balanceado. Y los mínimos los voy a colocar una tonalidad. Bueno, coloquémosle aquí este azul. Listo. Y lo mismo para nuestros aportes nutricionales. Van a haber unos máximos y van a haber unos mínimos. Los mínimos para los diferentes factores nutricionales, proteína, energía, lo vamos a colorear con ese azul. Y los máximos también para proteína y energía los vamos a colorear con un tono rojizo. Aquí está. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los máximos en la parte de suministro de leche en materia seca? Y tomamos como referencia que un rumiante puede estarse consumiendo, aunque a la edad que tiene, 40 kilos, que puede ser los primeros días todavía no es rumiante, pero le vamos a colocar el 3% del peso vivo y con 40 kilos serían máximo 3 por 4, 12, 1.2 kilogramos de materia seca. Que si no tenemos otra, todavía la que es la ternerita no ingiere otra materia prima, pues podría máximo hacer ese consumo y cubrir ese máximo con el 3% de su peso vivo, 3 por 4, 12, 1.2 kilogramos de leche. Ahora, el mínimo es el que nos están recomendando que debe tener de ingesta de ese lacto reemplazador para que incrementen 700 gramos diarios de peso. Entonces, el mínimo es 0.7 kilogramos de ese lacto reemplazador. Nosotros como, por lo menos acá, casi no se utiliza lacto reemplazador, sino leche, pues tiene que estimarse que ingiera 0.7 gramos de materia seca en leche. Y el balanceado, si tengo la misma consideración que un animal de estos puede consumir el 3% de su peso vivo en, en materia seca, 3 por 4, 12, y si estuviera en capacidad, aunque yo sé que no va a hacer ese consumo desde los primeros días de 1.2 kilogramos de balanceado. Entonces, más sin embargo, lo voy a dejar estimado para tener el factor para incluirlo en el solver. Mínimo, no le voy a colocar nada de mínimo porque inicialmente se hace un suministro a voluntad y se deja que los animales hagan el consumo de acuerdo a su acostumbramiento que vayan teniendo al balanceado. Ese le voy a dejar allí. Bueno, acá mínimo ya dijimos esto. Y máximo acá le voy a colocar el color también de ¿qué es? De esos factores nutricionales. Bueno, voy a colocar los mínimos que debe tener
la dieta diaria de estas terneras de 40 kilos para que incrementen 700 gramos de peso vivo al día. Ese mínimo ya lo estimé acá arriba y me dice que debe ser en materia seca 0,85, en proteína tiene que ser 200 gramos, 0,2 kilogramos, y que en energía tiene que ser 3,7 megacalorías de energía diarias metabolizable. Voy a copiarlo aquí. Lo estoy colocando aparte porque lo trataría de copiar directamente, pero como lo tengo ahorita con fórmulas, entonces no me hace la copia. Bueno, pero estos son los mismos datos, 0,85, 0,2 y 3,7. Y estoy en los mínimos de las restricciones nutricionales. Lo pego allí y acá lo vuelvo a colorear. Esos son los mínimos. Máximo que podría ingerir en materia seca, dijimos 40 kilos, 3 por 4, 12. Puede ser 1,2 kilogramos de materia seca. En proteína me dice que debe ingerir 200 gramos, pero si por alguna situación ingiere más de esa cantidad, como unos entre 200 y 300 gramos, no tenía ningún inconveniente. Voy a tener mejores incrementos de peso. Y en energía, si ingiere 3,7, vamos a colocarle, si ingiere 4,2 megacalorías por día de energía metabolizable, tampoco voy a tener ningún inconveniente. Si me paso estos 0,3 acá, 300 gramos, quizá voy a tener más costos, voy a estar asumiendo más costos, ya sea por proteína o ya sea por energía. Pero en cuanto a rendimiento, voy a estar en los 700 gramos de incremento diario y quizá un poco mayor si es que la propuesta que me hace Solver está por encima de o está sobre los topes de los máximos. Esto es restricciones nutricionales. Me voy al punto 4 que hace referencia a un cuadro de datos. Bueno, me copio todo el paso 3, copio todo el paso 3, copiar. En el cuadro de datos nos faltan los precios, porque esa es la característica del programa Solver, que nos permite hacer cálculos, estimar balanceados, pero al mínimo costo. Entonces, si no tengo los precios, no tendría cómo estimarlos. Voy aquí a el precio que pago, hay un precio que pago en el mercado, hay un precio que debo corregir
y hay un precio total. Bueno, el precio que pago en el mercado. La leche, tal como compro el litro, más o menos lo estoy comprando o lo podría estar comprando en 1,500 pesos si estimo el costo en la finca. Y el balanceado, tenía el dato, más o menos eh, está por en promedio 120,000 pesos, saco de 40 kilos, entonces yo tendría un precio de por kilo de 3,000 pesos. Todo esto lo llevo a uno al kilo, a una unidad. Esos serían los datos del precio de mercado, precios que puedo conseguir en el mercado de esas dos materias primas. Y ahí estoy en el cuadro de datos. Ahora me voy al cuadro de fórmulas. Para el cuadro de fórmulas traigo toda la información del cuadro de datos. Este ya sería el paso quinto. Y empiezo a trabajar las fórmulas. Voy a empezar por hacer los precios corregidos. Entonces, cuando yo pagué 1,500 pesos por litro de leche, pagué esos 1,500 no en materia seca, sino en base fresca. Para hacer los balances, pues yo requiero que la información esté en materia seca. Entonces, el precio corregido de esa leche para pasar la materia seca va a ser igual a el precio que yo pagué en el mercado, que fue 1,500 pesos, dividido entre los sólidos totales o la materia seca que traía esa leche. Y si yo tuviese que pasar eh, para pasar de que es de 12,5% de materia seca, o sea, 150 gramos de materia seca por litro, que pagué 1,500 para hacer un kilo de esa materia seca de leche, debo estimar o pagar 12,000 pesos. Lo mismo hago el ajuste para el balanceado. Cuando yo pagué 3,000 pesos, pagué por el 87% de materia seca, o sea, por 870 gramos. Si yo lo debo ajustar ese precio a 1,000 gramos de materia seca, este va a ser igual a el dinero que pagué en el mercado por ese kilo de balanceado dividido entre la materia seca que trae ese balanceado. Me da un poquito mayor de 3,448. Con estos datos ya corregidos ya puedo estimar
la participación en precio de la leche y del balanceado en los costos de la dieta de ese día. Esto va a ser igual a lo que me incluya el modelo en materia seca de leche multiplicado por el precio corregido. Como estoy multiplicando por 1, me va a dar los mismos valores. Y del balanceado, esto va a ser igual a lo que me incluye el modelo de materia seca en balanceado multiplicado por el precio ya corregido. Y ahí tengo ya los ajustes a los precios. Vamos a ver cuánto es el aporte que estaría haciendo la leche en cuanto a proteína. Entonces, esto es cuadro de datos arriba. El aporte que estaría haciendo ya en gramos la leche en cuanto al factor proteína sería igual a la cantidad de materia seca que me incluya Solver multiplicado por la concentración de proteína que tiene esa leche, que se estimó en un 25% en base seca. Y el aporte de energía que está haciendo esa leche va a ser igual a lo que me incluye el modelo de materia seca multiplicado por su concentración energética, que está acá arriba en el cuadro de datos. El aporte de proteína que haga el balanceado va a ser igual a la cantidad de materia seca que incluya Solver multiplicado por la concentración de proteína que tiene ese balanceado que fue del 20%, enter, y lo mismo para la parte energética. Esta energía va a ser igual a la inclusión que haga Solver en materia seca de balanceado multiplicado por el aporte que está haciendo, el aporte energético que hace el balanceado en... Entonces ya tengo las fórmulas, tanto para estos aportes, y ahora voy a estimar los totales. Bueno, entonces, total en materia seca va a ser igual a la sumatoria de las materias secas de esos de leche más balanceado. El aporte de proteína va a ser igual a la sumatoria de aporte de leche y de balanceado en proteína. Y el aporte de energético va a ser igual a la sumatoria de la energía, tanto de leche como de balanceado. Y el factor que nos interesa, que es el total, lo que cuesta la dieta ese día, va a ser igual a la sumatoria de los precios de leche y de balanceado. Entonces, a estos totales, lo voy a llevar acá.
Mi celda objetivo va a ser el precio total. ¿Cuánto me cuesta esa dieta ese día? Y quiero que sea al mínimo costo. Entonces la voy a colorear. La he coloreado ya. Ahora, las variables, los factores que van a estar cambiando son las inclusiones de materia seca. Entonces aquí le voy a colocar un color amarillo, como cuando los semáforos nos dicen que va a haber cambios. Bueno, ahí tengo yo ya el cuadro de fórmulas. Paso número 6. Que debo hacer es voy a probar el modelo. Si tengo las fórmulas entrelazadas, cuando a estas materias primas les coloque cero, todos los factores van a ir a cero. Entonces, sumatoria de materia seca cero, sumatoria de proteína cero, sumatoria de energía cero y precios cero. Entonces, consideraría que funciona el modelo. Y el paso número 7 ya es realizar la formulación e interpretar. Entonces voy a empezar a realizar la formulación con la herramienta Solver. Como estoy en las fases iniciales de la crianza de la ternera, el primer factor importante que yo debo suministrarle es la proteína. Entonces voy a garantizarle que haga las combinaciones y que le haga el suministro de los mínimo de las 200 gramos de proteína diario que debe tener esa alimentación para esas terneras de 40 kilos. Entonces, voy a datos, voy a Solver, me paro en la celda objetivo, establecer el objetivo, que es, ahí estableció el objetivo, para máximos mínimos o valor de para mínimo, cambiando las celdas de variables, voy a las celdas amarillas de las materias secas y sujetos a las restricciones. Ahora, este es le cambio aquí en en esta caja de información, progresión lineal simplex. Entonces voy a agregar la primera restricción y lo voy a hacer para la proteína. Agregar. Hay un problema con esta fórmula. Bueno, ahora vamos a ver qué dice. Dice que encontró. Ya. Me salió ese error, yo le iba a dar agregar y me dice toda esta información porque no sé, por alguna razón se me movió el objetivo que voy a trabajar. Entonces, por eso es que el objetivo vuelvo y lo restablezco y ya le digo que voy a agregar la restricción. Ahí sí ya me permite.
Referencia de celda, la sumatoria de la proteína. Me paro allí. Esa sumatoria de la proteína debe ser máximo, y cuando digo máximo, menor o igual a 3. Agregar, y esta reviso que estoy trabajando sobre la celda objetivo. No está coloreada, pueda que me obligue a cometer errores, entonces le doy aceptar y le doy aceptar, le doy aquí que cierre. Ah, mira, aquí ya está sobre la celda objetivo. Voy nuevamente a agregar restricción y la celda de referencia, que es la proteína total, aquí donde está este cero, va a ser mínimo 200 gramos. Cuando digo mínimo, voy sobre el solver y selecciono igual mayor que celda de referencia. El mínimo es 200 gramos. Aceptar y resolver. Aceptar. Entonces me dice que él encontró que con el balanceado, haciendo dándole 1 kilo de balanceado, yo cubro esos 200 gramos de proteína. Y sí, porque el balanceado es al 20%. Y eso me costaría este precio. Pero un balanceado no tiene todos los factores nutricionales que se requieren para un buen desarrollo de una ternera de apenas 40 kilogramos, que prácticamente puede estar en el primer día o primera semana de nacimiento. Necesita la ingesta de, y además tampoco lo va a consumir, necesita la ingesta de la materia seca de la leche. Entonces, verifico que estoy trabajando sobre la celda objetivo, voy a Solver, estoy trabajando sobre la celda objetivo y voy a agregar la restricción para que sean los 700 gramos de leche que esté ingiriendo esos días la ternera. Entonces, referencia de celda es la materia seca de la leche, que sería esta celda de aquí, que esa eh, sea menor o igual. Voy a agregar el máximo, y cuando digo máximo, menor o igual, sí, menor o igual al, bueno, dije máximo, voy a agregar máximo, y cuando digo máximo, sí, menor o igual a el máximo de materia seca por si fuera únicamente leche. Y voy a agregar la otra restricción, que voy a agregarle el mínimo, que esta leche, la materia seca, mínimo, y cuando digo mínimo, me voy a mayor o igual, y voy y agrego el mínimo de, mm, de materia seca que debe consumir, que son los 700 gramos en leche. Aceptar y resolver.
a aceptar. Entonces mire que en esta ocasión ya me agregó los 700 gramos de leche y ya el balanceado pues bajó a 0.125 gramos. Y el precio estoy en 8.831. 6 litros a 1.500 son 6 por 1, 6 y 6 y 5 por 3, 15 son 9.000 pesos. 8.831, estoy muy cercano a los 9.000 pesos. Bueno, otro factor que yo debo mm, mirar si estoy cumpliendo o no cumpliendo el requisito es la energía. Mire que en proteína estoy bien, pero energía estoy, debe ser de 3.700 y estoy en 3.224. Entonces voy a agregar esa restricción de energía de la siguiente manera. Voy a Solver, le digo que voy a agregar una restricción, me verifico que estoy sobre la celda objetivo, voy a agregar una restricción. Esa restricción hace referencia a la celda de referencia, es la energía que aportan las dos materias primas y voy a agregar el máximo. Y cuando digo máximo, menor o igual y me paro en el máximo a 4.2 megacalorías por día. Animal día es en este caso. A agregar. Y ahora sí, voy a agregar el mínimo de energía. Me paro en la celda de referencia, que es la sumatoria de energía, y que esa energía mínimo, y cuando digo mínimo, busco acá mayor o igual y me paro en el mínimo de energía que se debe suministrar diariamente, aceptar y resolver, a aceptar. Entonces tengo una combinación de balanceado que me cubre la energía que requieren esas terneras, la proteína que estaba en 200 se me subió a 231 gramos diarios y la materia seca que está en el rango de 0.85 y 1.2 está en 983 gramos de materia seca. Y que eso tiene un costo o un precio de 9.378 pesos. El modelo con las condiciones que lo he formulado, me ha hecho esas estimaciones, me ha hecho esos cálculos. La interpretación es la siguiente, que para lograr un incremento de peso, una ganancia de peso de 700 gramos días, de terneras que estén pesando 40 kilos y que deben ser alimentadas tanto con, en este caso, pues leche y con un balanceado. En leche se debe suministrar 0,7 en materia seca y en balanceado se debe suministrar 0,7 kilos, o sea, 700 gramos, y en balanceado se debe suministrar 283 gramos para que aporte los requerimientos proteicos
de 231 gramos y los requerimientos energéticos de 3,7. Y el precio, el costo que voy a tener de esa dieta de ese día está llegando a los 9,378. Esa sería la interpretación de este ejercicio de para terneras de 40 kilogramos. Voy aquí a suspender la grabación para, para proceder a las inquietudes, para que no se nos alargue tampoco el video.